La lista de los plurinominales entre el amor y la decepción. El espectacular escándalo tras la regulación de espectaculares en Zapopan. Los retos, oportunidades y amenazas del fiscal anticorrupción y además los independientes. Al parecer, 3 y en una de esas 4. Quédese con nosotros en Controversia. Las listas de plurinominales en todos los partidos no defraudaron y, como en todos los periodos preelectorales, causaron decepciones, sorpresas y alegrías. Quien se llevó las más abundantes críticas y comentarios fue el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por la controvertida designación de Napoleón Gómez Urrutia a la lista de senadores. En el ámbito local destaca la confirmación del rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla, como primero en la lista de Movimiento Ciudadano para una diputación federal. En el PAN, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, mostró decepción cuando no se contempló a Gustavo Madero y, en cambio, al exgobernador de Puebla se le dio premio doble, la candidatura de su esposa al gobierno de la entidad, y además encabeza la lista de diputados plurinominales. Artistas, cantantes, deportistas, otra vez aparecen en las listas, especialmente en las del PRI y Morena. Así damos comienzo a En Controversia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Jaime Barrera. José Ángel, buenas noches a todos. Pues empecemos de Jaime. A ver con estos pluris. Pero al parecer ahora dicen que Napo siempre no, porque tiene doble nacionalidad y no va a poder. Y también se cuestiona si Olga Islas, la ministra, puede. Y Mancera. Y si Mancera puede o no. A ver, creo que en la lista de los plurinominales de cada partido se confirma este pragmatismo en extremo al que están jugando los partidos políticos con tal de fortalecer sus posibilidades, de agarrar votos de aquí y de allá, subir a todos al camión, olvidándose absolutamente de las posturas, de lo que plantean en teoría los documentos básicos de cada partido, ¿no? Y que se perdieron desde estas alianzas que se dieron para postular a los 3 principales candidatos, ¿no? Cada uno postulado por 3 partidos que pues confunden al electorado de cuál será la agenda programática de cada una de estas alianzas. Desde luego, llama muchísimo la atención esto, sobre todo los que reclutó Andrés Manuel López Obrador, que antes pues representaban lo más rancio del sindicalismo en México, del sindicalismo corrupto, como es Napoleón Gómez Urrutia, que tenía 12 años desterrado de México por este litigio de fraude por 50 millones de dólares que no reportó al sindicato, y el Bester Gordillo, ¿no? Que también está ahí por medio de su nieto, de su yerno, en el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, pues se confirma este juego que están teniendo los partidos con tal de tener y sumar más clientelas a sus candidaturas. El ex líder minero, que ha sido tal vez el tema más cuestionado a propósito de estas listas, aunque siempre han sido ya una jugarrera desde los partidos políticos, hay quienes dicen que nada más se trata de un personaje que fue víctima de vendetas por parte de Vicente Fox. A ver, es algo que ha sucedido prácticamente con todos los líderes sindicales que han sido revisados o procesados. Se habla justamente de vendetas políticas, pero yo creo que en todos los casos traen con qué acreditarles las faltas de las que han sido señalados. La verdad es que los sindicatos en nuestro país han sido un gran negocio, un millonario negocio para la mayoría de los líderes sindicales. No tienes que invertir nada, se heredan, además son como una especie de pequeña monarquía en cada una de las áreas del país. No son fiscalizados, ni aún con el tema de la transparencia, de haber sido incluidos en materia de transparencia, no están transparentando los recursos que reciben.
hay una gran opacidad, no solamente en el manejo de los recursos, sino incluso de los beneficios que reciben por parte de las entidades públicas, en el caso de los sindicatos que están relacionados con el servicio público. Es decir, si quieres acreditarle a un líder sindical que cometió delitos, es sumamente fácil, y es el caso de Napoleón Gómez Urrutia. Por supuesto que la cantidad de dinero que ha hecho no puede ser producto de su trabajo ni del esfuerzo. Y me parece que en términos generales, pues todo aquel que no fue incluido ya en candidaturas casi puede estar agradecido, ¿no? Después de todo lo que hemos visto, no nada más en este caso, sino vemos también la lista de que podría ser una especie de blindaje de impunidad en el Partido Revolucionario Institucional, el desastre con el tema de algunas candidaturas de actores, de deportistas. O sea, si los partidos políticos le están apostando a dejar a este país en manos de estos personajes, híjole, la verdad es que el panorama no es nada halagador. Hay quienes defienden, David, el hecho de que aparezcan efectivamente como candidatos más allá de los plurinominales, artistas, deportistas, otro tipo de personajes, porque dicen, bueno, al final de cuentas es para representar a la ciudadanía, ¿no?, en alguno de los poderes, y por lo tanto sí se vale. Sí, yo creo que entre los candidatos plurinominales hay dos grandes perfiles. Por un lado están los políticos, los desprendimientos políticos, los transfugas que están moviéndose de un lado a otro, que básicamente lo que ofrecen o venden en este mercado político, que ya es una especie de tianguis con una rebatinga, es escisiones, movilización, operadores, ¿no? Los que vemos que pasan de un lado a otro. Y están los artistas, los deportistas, vaya, las figuras que no son políticas, pero sí son públicas, que venden seguidores, venden votos y demás. El hecho es que las candidaturas, yo creo que las plurinominales es donde siempre históricamente han estado los, digamos, decanos de los partidos políticos, los sabios, los más experimentados, los que generalmente coordinan las bancadas, los que ponen un poco de mesura, de ecuanimidad, y eso se está perdiendo porque así históricamente ha sido. No sé si debería o no, pero así ha sido y ha funcionado, que los notables de los partidos entran por esa vía porque es segura y no se distraen en una campaña, sino que empiezan a pensar en la plataforma legislativa, en la agenda y demás. Pues. Pero por el otro lado también, en el caso de los uninominales, de los candidatos que van por los distritos o las circunscripciones, pues generalmente eran políticos que habían hecho carrera, que habían hecho trabajo y labor con la militancia, y ahora de pronto llega alguien con mucha popularidad, ya sea por dedazo, por encuesta, por aclamación o por otros métodos no necesariamente democráticos, resulta que pues compiten y tienen más posibilidades de triunfo precisamente por populares. El problema al final del día es que la composición tanto del Senado como de la Cámara de los Diputados y los congresos locales puede estar llena de personajes que no entienden la política, que no tienen trabajo legislativo, que no tienen experiencia como gobernantes, y eso podría terminar en manos de muy pocos y no estos que realmente no le entienden ni le van a entender fácilmente. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es una desvirtuación muy grave de la política con personajes que hace una legislatura estaban en el bando contrario, que hace unas semanas estaban haciendo fútbol o comedia o cine, y eso me parece que desprestigia en general la política porque no son políticos profesionales que entiendan la carrera política, la carrera legislativa, la responsabilidad frente a las decisiones, las implicaciones de los resultados, etcétera. Y eso es simplemente, como se ha dicho acá, un pragmatismo brutal que ha llevado a un desdibujamiento ideológico, programático, totalmente identitario de los partidos políticos, donde hoy no queda claro quién está con quién y por qué, más allá de un mero oportunismo de ver quién gana más, digamos, operadores, apoyos, fans, groupies, pero no necesariamente quién hace una propuesta y un proyecto claro y coherente. Pero además, no nada más esto, David, me parece, agregando un poco a lo que señales, es una gran irresponsabilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, un diputado que ahora es alcalde en un municipio de la zona metropolitana, cuando le preguntaban de las reformas estructurales de Peña Nieto, que dijo que no las leyó, o sea, admitía que no sabía que había aprobado porque no las había leído. Esto es un político profesional. ¿Tú te imaginas a estos tipos o a estos personajes leyendo un dictamen, un expediente con todo lo que representa? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué va a terminar sucediendo? Pues que jamás van a tomar una decisión
de alguna manera revisada o a conciencia, porque en caso de que lleguen, pues lo van a hacer o van a actuar de manera irresponsable. Julia, ¿estaríamos mejor sin los plurinominales? Bueno, es que También de mayoría de mayoría también hay muchas fichitas. Por las dos vías. Pero es que en el espíritu la figura del plurinominal se ha pervertido, desde luego estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, pero en espíritu era positiva, porque podían llegar perfiles, se suponía que sabían legislar, que sabían gestionar. Así han llegado buenos perfiles. En la anterior legislatura, por ejemplo, de Jalisco, vimos buenos perfiles que llegaron por la vía de la plurinominal. No todo, y también en esta misma hay buenos perfiles, como Emilio Álvarez y Casa, por ejemplo, que no podemos decir que se entre en los ejemplos que ya dijeron. Desgraciadamente se está utilizando para cobijar a personajes que estaban enquistados desde hace años, o también son pagos de facturas o a ciertos sectores por ciertos apoyos, ¿no? Y bueno, y sin duda el caso que más llama la atención es el de López Obrador, ¿no? Porque ya ni el Papa Francisco tiene esas absoluciones, ¿eh? O sea, en poner de senador al que fue presidente del partido y mano derecha del que te orquestó el fraude, que es lo que acusaba pues López Obrador, que fue Felipe Calderón. O sea, ponerlo y traértelo para senador, y también a la maestra Gordillo, que también fue la otra que habría ayudado a orquestar el fraude. Sin duda eso habla de un corazón en el que cabe cualquier tipo de perdón. Sí, casi un santo, que la verdad sí llama la atención. Pero esto pasa también porque sin duda López Obrador tiene un bono democrático, que parece que haga lo que haga, pareciera que va a ganar de cualquier forma. Yo he escuchado gente que dice que no es obviamente del ámbito periodístico ni político. A mí no me importa que tenga Sergio Mayer. Por esa rabia que tengo contra el PRI, voy a poner Morena en todas las boletas. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta. Por eso está haciendo que no tienen que y esa gente dice, yo hacía voto diferenciado y esta vez no lo voy a hacer. Así me lo han comentado. Yo sí creo que hay que ver qué le da o le quita a López Obrador esas candidaturas, porque son sindicatos ya medios debilitados, sí, porque y que ya no garantizan los votos corporativos de antes. Creo que dinero sí. Creo que dinero sí. A ver, yo creo que es un pago al financiamiento que le ha dado a López Obrador, que debe ser muchísimo, pero yo sí creo que lesiona gravemente el discurso contra la corrupción, que es la idea central del discurso y la narrativa de López Obrador, el hecho de traer a un líder sindical como Napoleón Gómez Urrutia, o de aliarse con el Bester Gordillo. Y a Germán Martínez, que era el que mencionaba, presidente. Y este tipo de decisiones tarde que temprano sí le pueden hacer daño, ¿eh? La elección no es mañana. Por aquellos que te dicen que sí van a votar nada más por castigar. Sí, claro. Hoy tiene ese bonote democrático que sorprende, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos que ir a la pausa. Debemos algunos de sus comentarios, con mucho gusto los transmitiremos un poquito más adelante. Ya regresamos. El desencuentro entre el alcalde de Zapopan y un periódico más que centenario acarreó morbo, comentarios de todo tipo y hasta análisis de los procesos de comunicación entre la esfera pública y los grupos de comunicación privados. Hay opiniones diversas en un entorno ya agitado que envuelve al alcalde Pablo Lemus Navarro, quien se encuentra en la antesala de una reelección anunciada. Ambas partes tuvieron que retroceder ante la opinión pública, aunque dicen que el pleito ya era añejo y puede continuar. Sale con la peor parte Juan José Frangi, encargado de la llamada telefónica, donde advirtió que publicar un desplegado implicaría rompimiento de relaciones. Varios partidos políticos piden su salida. La oposición pide la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y Lemus reta a que si le encuentran algo, se va. Y antes de entrar al comentario y al análisis de este tema, rapidísimo acuse de recibo a los comentarios que ustedes nos hicieron llegar en el anterior bloque. Muchas gracias por participar. Recuerde, @canal44tv para que haga llegar sus comentarios. ¿Qué impresión le causó la lista de los diputados, los legisladores plurinominales de parte de los partidos? Dice, me molesta
me hicieron cambiar mi opinión de mi voto. B, una agradable sorpresa. Y C, me resultan indiferentes las opciones que le ofrecen en la cuenta Canal 44. Osvaldo Gutiérrez dice: las plurinominales deben reducirse mínimo a la mitad. Ya no funcionan para el objetivo que fueron creadas. Muchas gracias, Osvaldo. Oscar Rodríguez dice: por fin un gobierno va a frontal contra las empresas de espectaculares. Es a propósito del tema que vamos a tocar en unos momentos. Dice: han convertido la ciudad en un muladar. Además de talar, matar los árboles en camellones y banquetas, a nivel estatal debería criminalizarse la instalación de los mismos sin licencia. Gracias. E incluso pone un hashtag de West Media. Muchas gracias, Oscar. Y este perro, así se firma en Twitter, nos dice: la verdad es una vergüenza que existan los llamados plurinominales. Todos deberían de competir, no tienen tablas para que formen parte de los gobiernos que nos rigen. Deberían de juntar firmas como los independientes. Muchas gracias por participar. Bueno, pues entramos al tema de Zapopan y los espectaculares. David, pues un conflicto que ha crecido y que ahora ya incluso tiene denuncias por presuntas amenazas de muerte. Sí, yo creo que el trasfondo de este conflicto, que es muy particular entre un medio de comunicación, un periódico y un ayuntamiento, tiene que ver con la relación entre medios de comunicación y poder o gobernantes, que ha estado mal entendiéndose desde tiempo para acá por al menos 3 factores que identifico con mucha claridad. Primero, porque los gobernantes, el poder, siente que por las inversiones eufemísticamente llamadas, el dispendio en comunicación social, en medios de comunicación, les da un cierto derecho patrimonialista mal entendido de comprar el espacio, de comprar la línea editorial, de comprar una cierta lealtad. Y por eso los medios de comunicación son tan dependientes y en muchos casos sumisos y subordinados al poder. Por otro lado, creo que también los medios de comunicación son de pronto muy impunes frente a sus equívocos y sus errores, corrigen poco, rectifican escasamente, y cuando se equivocan o afectan moral, política, económicamente a alguien, jamás resarcen el daño. Y un tercer aspecto tiene que ver con el entendimiento de un pluralismo y de una crítica mucho más amplia de la opinión pública, que tiene que llevar a pensar tanto a una como a otra parte que no todo el mundo piensa como ellos. Y eso es algo que le ha costado muchísimo trabajo a la clase política actual y en general a la clase gobernante y a los poderosos de este país, entender que la sociedad ya cambió, que la sociedad es mucho más diversa y plural de lo que era antes, y que la mayoría de la gente puede estar en desacuerdo con una postura en particular. Y entonces, concretamente en este caso, lo que vimos es básicamente que un medio de comunicación le corre una atención extraña por lo demás, que tiene que ver más con una relación cercana de amistad, digamos, a la competencia en este caso, y le dice: voy a publicar algo que te va a afectar. La parte afectada dice: no publiques eso porque entonces voy a romper relaciones en todos los sentidos contigo. Lo amaga, es una amenaza de parte de los operadores del ayuntamiento de Zapopan, y la respuesta del medio de comunicación me parece la correcta, decir: no, tú no puedes intervenir en mi línea editorial ni tampoco en mis decisiones comerciales, lo voy a sacar, e incluso te exhibo dando a conocer, digamos, información que evidencia claramente un intento por, digamos, amagar a un medio de comunicación, no por la parte editorial, pero sí claramente por la parte comercial. Entonces me parece que eso refleja justamente una mala relación que existe entre los medios de comunicación y los gobernantes, y siempre una propensión, una, digamos, inclinación autoritaria de intervencionismo de parte de los gobernantes, que quieren tener a los medios a modo y que les estén reportando por sus inversiones, por lo que gastan en comunicación social, cuando es dinero de todos los contribuyentes, tanto los gobernantes como los medios de comunicación incluidos, que reciben recursos públicos, deberían de rendir más cuentas y ser mucho más transparentes en cuanto a cómo administran los recursos de procedencia pública, porque no son ni de los gobernantes, ni del alcalde, ni tampoco en estricto sentido de los periódicos, que reciben finalmente el dinero de los contribuyentes. Sin restarle importancia al tema de la relación entre el ayuntamiento y el diario en mención, me parece que en este momento lo más grave es lo que está ocurriendo justamente en la relación de la autoridad municipal con la empresa de espectaculares, o inclusive las empresas, porque son varias a las que les están llegando cobros importantes
porque se dice se encuentran en un nivel de irregularidad. En este caso específico, ¿hasta dónde podrían llegar las consecuencias? A ver, Jaime. El tema de fondo, yo estoy de acuerdo en lo que dijo Óscar Rodríguez ahorita, que nos comentaba que el tema de los espectaculares es contamina, depreda y que se tiene que regular de mejor forma. Pero lo que provocó este exceso y esta tentación autoritaria de las autoridades de Zapopan de querer intervenir en este caso en el asunto comercial de un periódico, que es reprobable y inaceptable por donde se le vea, sepultó y eclipsó el debate de fondo, que es qué pasa con ese empresario al que el ayuntamiento acusa de cometer irregularidades en el asunto de sus espectaculares. Eso está de fondo, pero se perdió por el exceso, que es una prueba más de esta inercia de este grupo político emergente, de cómo concibe a los medios. Yo escribía que es como la reedición de aquella máxima de los tiempos del PRI como partido único del siglo pasado, que rezaba de no te pago para que me pegues, ¿no? Que expresa una visión patrimonialista en el uso de los presupuestos públicos, para premiar o castigar líneas editoriales críticas o incómodas, ¿no? Y que hoy viene reeditado, corregido y aumentado. Ya no solamente tratas de interferir en la línea editorial de medios y periodistas, sino incluso tratas de limitar la expresión de ciudadanos que quieren opinar de un asunto público a través de una inserción pagada. El periódico lo explica muy bien, creo que la postura es ejemplar y detiene una inercia de grupos políticos y de poder que empiezan a encontrar el camino para presionar y doblar a distintos medios de comunicación por necesidades financieras, necesidades económicas de las empresas. Creo que la postura de decir, a ver, yo tengo que publicar en respeto a la libertad de expresión, no solamente del medio, sino, en este caso, de un anunciante, lo hago porque eso está por encima de cualquier tipo de amenaza, y con la aclaración que hace el informador en este caso, de decir, la publicación de ese desplegado no quiere decir ni que yo esté de acuerdo con el contenido del mensaje, ni con las formas de operar de ese empresario. Entonces, ahí yo creo que este exceso oculta y eclipsa un tema que es muy importante discutir públicamente, ¿no? Sonia. Yo la verdad es desconozco el entorno a lo que sucedió y por eso yo sí creo que tenemos que matizar un poco, bueno, por lo menos de mi parte yo matizaría algunos puntos. Primero, no entiendo por qué se da esta llamada en el área del área comercial con la persona, con el jefe de gabinete, cuando pues ¿por qué tendrías que informarle de algo que vas a publicar si no tiene que ver con el pago que va a hacer o en qué le afectaría en la relación comercial al Ayuntamiento de Zapopan? Me parece que aquí le abres la puerta de alguna manera al Ayuntamiento para que se pase y vea lo que vas a publicar, y luego cuando quiere tomar parte en esto, pues le dices, oye, no, yo nomás te dejé para que veas, no para que intervengas. O sea, me parece que esa parte está un poco extraña. La otra parte que también yo creo que hay que hacer una precisión, no tiene que ver con periodismo, tiene que ver estrictamente con el área comercial de un medio de comunicación, porque, si bien es cierto, me parece que El Informador es un periódico que le ha apostado mucho al periodismo de investigación, tiene un equipo de reporteros extraordinarios, algunos de hecho de los mejores reporteros en este momento, justamente están en la unidad especial del Informador, donde me parece ahí no ha habido este conflicto, y desafortunadamente alguna vez que hubo un conflicto, en el caso de Guadalajara con el ayuntamiento, el propio periódico decidió ponerle en la cabeza del reportero para que pues dejara de incomodar a Enrique Alfaro. La otra parte que también creo que habría que matizar es la relación o las amenazas de parte del funcionario que implican exactamente, yo no sé qué significa romper con el periódico, si significa romper periodísticamente o romper comercialmente.
mí me parece que si al informador no le preocupa un rompimiento comercial porque defiende, a pesar de esta relación, su línea editorial, está en lo correcto. Pero si este rompimiento implica que quiero negociar otras cosas, entonces yo ya, pues, me parece que no habría que defender. Creo que hay muchas cosas que no conocemos, incluida la reconciliación, pues entonces me parece muy complicado sacar conclusiones. Yo sí lamento que el fondo de las cosas, como decía Jaime, se esté perdiendo por este otro conflicto, ¿no? Es decir, al final de cuentas, sí tiene que regularse los anuncios espectaculares, urge, inclusive tal vez acciones más radicales como las de Puerto Vallarta en la administración pasada. Prohibirlos todos. Prohibirlos. Exactamente, en Puerto Vallarta se logró que no hubiera. Y es que son un riesgo en cuanto a la contaminación visual, que es lo más trillado, la inseguridad también, porque por ejemplo los que ponen en los puentes peatonales, claro, ahí se convierten en unas cuevas de lobo, en las cuales ya hemos visto que ha habido asaltos, acoso, violaciones a las mujeres, y pues también en el ramo de protección civil también son riesgosos, sobre todo llegan aquellos vientos o las estructuras no están muy sólidas y hay riesgo para la ciudadanía. Deberían prohibirlos, no hay ningún sentido ya para que haya esos espectaculares. Claro. Bueno, regresamos con sus comentarios y un tema más, no se vaya. Si su elección hubiera sido tersa, a Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción, apenas rindió protesta y le dan su primera encomienda: ir con todo contra Cruz Esmada. La administración del exsecretario de Salud presenta diversas inconsistencias aún no solventadas. Coincidentemente, también el tema de compra y abasto de medicamentos rebota en el Instituto de Pensiones, y un día antes de que entre el fiscal, los 7 acusados son llamados a cuentas ante la Fiscalía General. El tema de pensiones del Estado toma fuerza, ya que sobre esta dependencia recaen más señalamientos en casos de créditos tramitados sobre personas que ya fallecieron o que fueron despedidas. Pensiones, Secretaría de Salud, Sistecosome y el escándalo de los espectaculares en Zapopan parecen ser sus primeros retos. Bueno, nos tocaremos este tema con mucho gusto, pero antes nos ponemos al corriente con sus comentarios. Gracias por participar. Vamos a dar lectura a algunos de los mismos con mucho gusto. El desencuentro entre Pablo Lemus con un periódico de Jalisco. ¿Se trata de una serie de diferencias o se descubrirá un caso aún más grave de corrupción? Es la pregunta que se ha planteado y vamos a sus comentarios. El Chino Gómez dice: aquí otro caso para el fiscal anticorrupción, jefe Augusto Valencia, o no hay que aclararlo porque es de su partido. Gracias, Chino Gómez. Carlos: habemos novela para 6 meses. ¿Dará para tanto? Recuerda que ya viene la campaña y no creo que dé, salvo que se aprovecha justamente desde esta perspectiva eminentemente política. El fiscal anticorrupción, bueno, enfrenta retos, enfrenta oportunidades, Julio, pero sobre todo pareciera que ya tratan de manosear de más esta fiscalía. Sí, pero bueno, para empezar hay que decir que el fiscal en origen empieza sólido. Empieza autónomo, a diferencia de otros estados como Aguascalientes o Querétaro o el Estado de México incluso, donde han nombrado o intentan nombrar a personajes que han tenido o que tienen dependencia no solo política, sino también quedan subordinados en fiscalías o en procuradurías del Ejecutivo, que ha habido esos casos que simplemente, es más, en Querétaro tenía un puesto dentro de la fiscalía, se va de fiscal anticorrupción sin dejar también el otro puesto que tiene en la fiscalía, ¿no? Eso no pasó aquí, afortunadamente. Aquí, gracias a la voz de los ciudadanos, gracias al Comité de Participación Social que está integrado por mujeres y hombres a carta cabal, se logró impedir lo que se quería imponer, ¿no? Entonces empieza bien el fiscal anticorrupción, se logró enderezar. Esta primer gran prueba de Gerardo Ignacio de la Cruz es precisamente el caso de Cruz Esmada, como decía la cápsula, entre cruces te veas.
Y ahí pues sí, parece ser que la investigación como que a veces le dan, como que a veces la quitan, como que a veces quieren aventar más información, luego dicen que no. Estaremos a la espera del informe que dijo Aristóteles Sandoval, que ya debería de estar en esta semana, de acuerdo a lo que él prometió, y que seguro ahí se dará mucha luz a lo que viene, y ahí es donde se va a tomar el curso. Se lamentaría mucho que dejaran pasar más tiempo para que esto fuera un quinazo o una detención con tintes electorales, porque también parece que lo están alargando hasta que se esté acercando el proceso electoral, ¿no? Entonces, sí la tiene, digamos, es un gran reto que pone a prueba, sin duda, como ya lo han dicho muchos actores, al fiscal anticorrupción, porque es un caso en el cual, aunque desgraciadamente el fiscal dice que no se va a litigar con lo que aparezca en los medios, lo cual pues me parece lamentable, porque debería de haber ajustes en eso. En otros países sí se ha hecho de esa forma. Las investigaciones periodísticas luego se vuelven el motor que inicia no directamente, pero sí indirectamente una investigación, pero este caso es ya tan sonado y tan público que desde luego que se esperarían resultados, y eso también es un riesgo, porque va a estar toda la presión encima de él. Sonia, a ver, entre otros de los logros para el fiscal, me parece también es acertado el que no haya terminado quedándose dentro de la fiscalía, en las instalaciones de la Fiscalía Central, la Fiscalía Anticorrupción. Pues ¿cómo que vas a estar ahí operando donde a lo mejor hasta te va a tocar investigar a los de ese mismo sitio, ¿no? Sí, a ver, ayer, por ejemplo, en la reunión, en la firma de esta alianza que hace Jalisco Cómo Vamos con algunas de las organizaciones que han trabajado en la estructuración del sistema anticorrupción del país, destacaban el caso de Jalisco por la manera en que se logró caminar y que, insistimos, lo hemos platicado en otras emisiones, tiene que ver con la manera en que la misma organización civil, los empresarios, las organizaciones, los ciudadanos que decidieron involucrarse en el tema, presionaron y llevaron a los actores políticos a tomar las decisiones. Ya están ahí. Ahora lo que sigue, creo, es empezar a acompañar los procedimientos. Decía, por ejemplo, ayer Eduardo Bojorquez, que es algo muy similar a lo que sucede con un celular, que tienes que estar actualizando las aplicaciones de manera frecuente, que es lo que tendrá que suceder con el sistema anticorrupción. Y en este caso, ¿qué tendrá que suceder? No podemos darnos ya por bien servidos por tener finalmente a un fiscal anticorrupción que no fue el que querían los partidos políticos para que le siguiera haciendo el juego o se mantuviera el sistema de fiscalización, de revisión y de impartición de justicia en temas de corrupción, como había sucedido históricamente en Jalisco. Lo que sigue es ver con qué elementos va a trabajar, ver cómo van a ser los procedimientos. Creo que no pasa tanto por los recursos, aunque sí son importantes los recursos materiales, los recursos humanos y el recurso financiero para que trabaje la Fiscalía. Tendrá que ver también con toda la información a la que tiene acceso. Hay que recordar que la transparencia, estos premios de transparencia que tiene el gobierno del Estado son prácticamente por publicar su presupuesto en el periódico oficial, pero luego ya, si tú quieres conocer los detalles, o te piden millones de pesos para proporcionarte la información, o simplemente te dicen que está guardada de una manera que sería imposible que siquiera te dieran una consulta física. Esas son las respuestas que da el área de transparencia cuando son temas de fondo. Entonces, creo que dependerá mucho de a qué tenga acceso este fiscal y del respaldo institucional que tenga realmente, no nada más los apapachos y la reunioncita con café para la foto, sino de fondo el respaldo que tenga para hacer su trabajo de investigación. Como bien dice Sonia, el respaldo de las organizaciones hasta el momento es el que ha salvado la figura del fiscal para que inicie, por lo menos con buenas expectativas. Jaime, se habla también ya bastante de que se puede convertir la Fiscalía Anticorrupción en rehén de los políticos, es decir, solamente llevar agua a su molino y que estos la saturen, pero con
por conveniencia de los propios políticos y los partidos. A ver, sin duda, el hecho de que en cuanto tomó protesta, después de que aprobó sus exámenes de control y confianza, los diputados del Partido Movimiento Ciudadano ya la tuvieron ahí una denuncia contra el secretario de Salud, habla de que en este tiempo electoral, pues desde luego que van a tratar de capitalizar. Pero es el caso más emblemático. Vamos a tratar de capitalizar el asunto. Es el más visible. A ver, el tema es que el fiscal anticorrupción debe marcar una línea que no atienda a vaivenes políticos. Obviamente, si le entra a Salud y acredita los temas, pues tiene que actuar. Pero va a ser determinante que los dos funcionarios claves del sistema estatal anticorrupción, que para propios y extraños se ha ido construyendo con un buen proceso, inédito, autónomo, que rompió con la lógica de las cuotas y de los cuates que siempre rigió en el Congreso, nos abre una esperanza, pero no se ha ganado absolutamente nada. El Comité de Participación Social, que logró convencer a la clase política y a la clase gubernamental de respetar a los mejores perfiles y votarlos. Hay que recordar que en el caso del fiscal anticorrupción se trató de imponer una terna que llevaba la inercia de siempre. Había tres que integraban la terna, que representaban claramente a los grupos políticos que han mantenido la fiscalización de los recursos públicos en coma en este estado. Se trata de romper con ello. Y es una enorme tarea la que tiene el fiscal anticorrupción, como la tiene también el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que necesitarán estar blindados por todo el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que han estado en una actitud permanente de observación en la construcción, para que no sean rehenes de estas presiones políticas que seguramente les van a llover y que no es fácil manejar, porque por primera vez la clase política se va a ver fiscalizada en realidad. Y hubo enormes resistencias para que se llegara a este momento. Y lo primero que demuestra que no quieren que tenga fuerza y que nazca con solidez esta Fiscalía Anticorrupción es el raquítico presupuesto que se les dio comparado con otras fiscalías anticorrupción que ya operan en el país. Entonces, no se ha logrado nada y día a día van a tener que irse ganando la confianza el fiscal anticorrupción, el auditor y todos estos funcionarios que le dan vida al sistema estatal anticorrupción. Tenemos un par de minutos, David. ¿No fue más teatro que otra cosa esta primera denuncia? Partiendo de que ni siquiera había una oficialía de partes o oficinas, unas instalaciones para presentarla. Fue un aprovechamiento político de un diputado para ser el primero. Ya había sido el primero Augusto Valencia en presentar las primeras solicitudes de información cuando nació el ITEI y quiso ser el primero en presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Pero yo creo que el tema de fondo tiene que ver con lo que se decía de que lo que verdaderamente refleja la voluntad de la clase política y de los gobernantes para luchar contra la corrupción es el presupuesto, el apoyo real, la voluntad política de darle, digamos, dientes a la Fiscalía. Y yo creo que la clase política entendió muy bien el juego, en el sentido de que a la opinión pública le entregaron a regañadientes, con mucha dificultad a cuentagotas, los perfiles que estaba clamando la sociedad civil, que fulano, que perengano y demás, y entonces hubo una distracción de la opinión pública hacia ese tema, cuando en realidad en otras partes estaba cocinando la esencia misma del sistema estatal anticorrupción, en el sentido de no darle atribuciones, capacidad institucional, presupuesto y demás. Entonces tienes un fiscal que se queja de tener 6 plazas cuando en otros estados hay 10 veces ese número, y por tanto entonces la clase política, la clase gobernante ha dicho, ahí está su sistema, ya está, pero pues no, es inoperante, está limitado, es ineficaz, y por tanto pues va a haber pocos resultados pronto y la expectativa es muy grande. Y entonces la defraudación de la expectativa es la que puede ser muy contraproducente frente a la sociedad. Pero también puede hacer un planteamiento formal, ¿no? El fiscal decir, oye, necesito este personal. Pero el problema es que se lo den. No, ya claro que ya lo hizo. El asunto es que de entrada le dieron algo con lo cual, por supuesto, pues no podía arrancar en serio. Lo mismo está sucediendo a nivel nacional. La falta de nombramientos y una serie de cuestiones pues están retrasando
rechazando la integración del sistema Es nacional. pelear con una aguja contra un elefante. Lo dice el doctor Mauricio Merino, que por cierto viene el viernes en una conferencia. La corrupción es sistémica. Claro. No es que haya una persona mala, corrupta, ir contra ella, no. Es todo el sistema el que hay que desmontar y eso es lo complicado. Tenemos que irnos a la pausa. No todo, porque ¿quién cierra la puerta? Que le preste unas oficinas. Oye, que le preste unas oficinas el auditor superior, que acaba de ser Ya un tiene enorme oficinas, ¿eh? edificio. Ya están habilitando. Ah, bueno. Ya Pues están si no hay, habilitándolas. No han querido decir dónde. Regresamos. Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y Jaime Rodríguez el Bronco son los que alcanzaron a reunir las firmas para seguir en la competencia de un total de 48 anotados de manera inicial. Lo de Independientes está en duda. Su pasado político los marca, siendo Zavala ex del PAN, Peter ex del PRD y el Bronco ex miembro del PRI. Por las firmas que reunieron, en teoría, 2.659.779 ciudadanos votarían por los tres. Estos potenciales votantes forman parte de los presupuestos de los candidatos con partido para sumar o restar según el caso. Lo importante es revisar si pueden convertirse en un virtual fiel de la balanza. El INE aún revisa las firmas, sobre todo las captadas por el equipo del gobernador con licencia de Nuevo León. Nuevamente nos vamos a los comentarios de usted. A propósito del anterior bloque, muchas gracias por participar y entramos con este tema de los independientes que parece sí alcanzaron. Gerardo de la Cruz, nuevo fiscal anticorrupción, podrá con su primera encomienda respecto al tema del Seguro Popular y la administración de Cruz Esmada. Gracias a ustedes, ¿qué opinan? Nos dice A. Ursúa. Pero como el gobernador lo seleccionó, tanto a él como al corrupto, todo quedará entre cuates. Muchas gracias por participar. Héctor González Bax, esperemos por el bien del sistema estatal anticorrupción de Jalisco, que deje muy claro el fiscal especializado que empeñará su protesta constitucional en atrapar a estos funcionarios que viven en plena impunidad. Gracias por participar. Robert Sandoval, es pura simulación en el país de nunca pasa nada. Al exsecretario de Salud no le van a hacer nada porque está protegido. Otra de las opiniones. Muchas gracias a ustedes por su participación. Y entramos al tema de los independientes. 3, y nos decía David fuera de micrófonos que a lo mejor 4, Sonia. Pero bueno, los 3 que alcanzan. Pues me parece que estaba dentro de lo normal. Hay que esperar nada más la revisión que hace el INE con respecto a algunas inconsistencias que se han venido señalando. Sin embargo, parece que por el número que alcanzaron no tendrán ningún problema para el registro. Creo que al margen de las características curiosas de cada uno de estos 3 candidatos independientes, le viene bien al proceso electoral que esta figura sí tenga participación a escala presidencial. Parece algo imposible. De hecho, recordemos cuando llevamos el conteo de los primeros días, cuando se abrió el proceso de recolección de apoyos, había quien aseguraba que ninguno alcanzaría. Son en todos los casos, o en los 3 casos, son personas que están vinculadas o estuvieron vinculadas a partidos políticos. Esto, por supuesto, que ha sido una característica que ha mermado a la figura de los independientes, pero de cualquier manera, desde mi punto de vista, le viene bien al sistema que esta figura no se pierda, no se desvanezca y que de alguna manera puedan servir como apartar un lugar para que vengan tiempos mejores para las candidaturas independientes. David. Pues yo creo que los independientes sí vienen a refrescar completamente no solo la elección, sino el sistema político. Yo sigo teniendo muchas dudas en cuanto a, digamos, las posibilidades y después, digamos, los resultados que puedan tener los independientes en la escala nacional. Porque si recordamos las experiencias en América Latina de independientes, Collor de Mello, Bucaramanga, Fujimori,
Chávez de alguna manera, todos han sido gobiernos fallidos, con una enorme dificultad para gobernar, para tener mayoría, para construir mayorías en las cámaras, y por tanto el problema de los independientes en la escala nacional es que entran ellos solos pero no llevan una bancada, y si hay segunda vuelta peor, no tienen prácticamente ninguna representación legislativa, aun cuando tuvieran algunos que los acompañen, porque ellos no entrarían. Entonces el problema de los independientes es que en caso de ganar, en el hipotético caso de ganar, pues sería prácticamente ingobernable su gobierno. Pero, sin embargo, me parece que el hecho de que estén en la boleta, de que participen en los debates, de que ofrezcan algo distinto, de que fijen temas en el debate, es interesante. Yo me quedé con las ganas de ver a Marichuy en la boleta, me hubiera encantado que... Pero puedes votar por ella. Pero no va a aparecer como opción. Bueno, puedes ponerla, pero no se va a contabilizar. Sí, pero no va a contar igual. O sea, es decir, yo la pongo. Digo, para lo que hay, mejor ponla. Sí, claro. Eso sí, ahí sí te doy la... Pero es interesante. Pero hay muchos más independientes que están logrando su registro. Están los dos aspirantes al Senado, tanto Cloutier en Sinaloa como Kumamoto en Jalisco, que seguramente van a entrar junto con algún otro. En la Cámara de Diputados también, y en cientos de alcaldías en el país, que esa es la parte creo que más interesante de gobierno, porque es donde hay una cercanía entre las comunidades, los vecinos, los pueblos y estos candidatos independientes, que ciertamente no todos son independientes en el sentido de que no tengan una trayectoria vinculada a algún partido político, a alguna fuerza política, pero que es donde encontramos al médico de pueblo, al maestro, al empresario y demás, no como lo que estamos viendo ahora del transfugismo que ya discutimos, donde están pasándose de un partido a otro. Me parece que la vía independiente está siendo aprovechada sobre todo por políticos que rompen con su partido y entonces se van por esa vía, cuando no, de plano pasan con el equipo contrario. Pero desgraciadamente todavía no es una figura que se aproveche lo suficiente por personajes auténticamente independientes, con trayectorias, digamos, apartidistas, que pudieran aprovechar. Esa es la parte que creo que potencialmente todavía no está suficientemente aprovechada, pero que en algún futuro quizá lo veamos con mucha más frescura, con mucha más autenticidad y por tanto con mucho más valor agregado a la vida democrática del país. Hay quienes dicen que los independientes no serán sino comparsa tal vez de otros. En este caso específico, hablando de la elección presidencial. A ver, un poco al hilo de lo que comentaba David, yo sí lamento el hecho de que en la elección presidencial no haya ninguna candidatura auténticamente independiente que represente a un liderazgo emergente, que proponga algo distinto a la visión de los partidos tradicionales y a la visión de los políticos profesionales que hemos visto ahí toda la vida. Es el caso de Margarita Zavala, que renunció a una larguísima trayectoria en el PAN. Es el caso de El Bronco, que renunció al PRI, se convirtió en el primer gobernador independiente en la historia de este país, pero no capitalizó ni vivificó la figura de las candidaturas independientes, como en su caso lo hizo en Jalisco, en otro cargo, Pedro Kumamoto, por ejemplo, ¿no? Que está hoy convertido en la cabeza de yo insisto, la potencia independiente, como es toda esta plataforma de Wikipolítica. ¿Cómo se llama? El jaguar, Ríos Peter, pues un político joven, pero que también estuvo en el PRD, en fin, no hay eso. Y lo lamento en el sentido de que la figura de las candidaturas independientes no va a refrescar la elección presidencial en un momento en que haya venido muy bien, porque la gente no va a tener una verdadera opción para rechazar todo este manipuleo y pragmatismo a ultranza con el que se están conduciendo los tres principales candidatos postulados por los partidos tradicionales en estas alianzas inexplicables, contradictorias, donde no hay un eje programático, una propuesta de país lo suficientemente clara, ¿no? Entonces, desde luego, bienvenida la figura de los candidatos independientes, pero creo que en la elección presidencial no van a estar. Julio.
Pues citando un tuit de Eduardo González Velázquez, por cierto, dice, un bronco que parece pony, un jaguar que apenas llega gatito y una margarita deshojada. Es lo único que vamos a ver, o sea, porque ante lo que se está promoviendo del voto útil, porque está polarizado el asunto entre el anti López Obrador o el anti PRI, no se ven muchas oportunidades realmente electorales para que digan, bueno, voy por el independiente, porque ya sabes que no tiene la mayor oportunidad, entonces están destinados obviamente a un fracaso. Y también no creo, difiero con David, que si bien la figura es positiva, no creo que vayan a aportar algo real ni a los debates presidenciales, en la boleta que no ni estén. Al debate presidencial tal vez le van a poner saborcito. Podrán poner el saborcito, pero el caso del Bronco va a ser para corrientarlo, por ejemplo, ¿no? O sea, con ese estilo que tiene y para que luego salga con algún comentario misógino o algo así que seguramente va a prender los medios y las redes, pero que realmente no va a aportar a ese país. Y es que, por ejemplo, bien lo decía Jaime Barrera, este señor es uno de los culpables de encochinar esta figura. Vean lo que publicó el periódico Reforma. Llegaban los que contrataba para pedir firmas y decían, vengo para que usted firme por un independiente. A ver, ¿cuál quiere? Ante la ignorancia de la gente. Pues yo quiero firmar por tal. Bueno, fírmale. Y nunca le decían que era para el Bronco. Eso fue un modus operandi que hicieron, de acuerdo a lo que publica el Reforma, para tener estas firmas. Yo pocas veces o casi nunca le daría la razón a Pedro Ferriz, pero yo creo que en esta ocasión tiene razón cuando dice que se anule el proceso de esta recaudación de firmas, porque la verdad fue un cochinero en el caso de estos tipos. Hubo compra de firmas y hubo ¿Los tres casos? Bueno, más bien en el caso del Bronco, no lo podría decir en el de Ríos Peter, y en el de Margarita lo que sí se puede decir que tenían recolectores profesionales. A lo mejor no con esos modos non sanctos del Bronco, pero sí no era una estructura auténtica. Y coincido, lamento en que Marichuy no va a estar en la boleta, es la única que venía. Los demás son antidemocráticos, los de los partidos. Curiosamente, Ríos Peter, el Bronco y Margarita tendrán legitimidad, aunque nos duela, pero los demás no. Y Marichuy la tenía y no va a estar en la boleta, pero bueno, no nos decepciona Marichuy, porque no se van a unir a ningún proyecto y siguen con lo suyo, que va más allá del 1 de julio y de un simple proceso electoral. Ya nos tenemos que despedir, y sin embargo de Marichuy hay que destacar algo. Hasta este momento, quien tiene el mayor índice de validación de las firmas es nada menos que Marichuy. Es decir, les están bateando muchas más firmas a quienes iban a aparecer en la boleta que a Marichuy, aunque no alcanzó el número de firmas, lo cual habla de que hizo las cosas fueron como honestamente, claro. Y en otras candidaturas, por cierto, hoy se validó ya formalmente la candidatura de Pedro Kumamoto, que está con otros 6, tengo entendido, senadores. Son 7 candidatos a senadores. Incluyendo Cloutier, por ejemplo, Manuel Cloutier. En efecto. Nos vamos, muchísimas gracias, muy amables. Gracias, buenas noches. Pásela bien.